saben, la Villa San Luis es un conjunto de vivienda social que se construyó durante el gobierno de la Unidad Popular en terrenos ubicados en la comuna de Las Condes. Este año se logró que la villa fuera declarada monumento nacional. Fue un proceso largo y complejo. Son varios los motivos que sustentaron la iniciativa de patrimonialización, entre ellos la localización de la villa. La Villa de San Luis tuvo una ubicación central en un entorno con buen equipamiento urbano, el que podía satisfacer necesidades diversas de los pobladores, desde la cercanía de sus trabajos hasta sus requerimientos de ocio y recreación. Hoy tenemos en esta mesa a Miguel Launer, arquitecto chileno con una destacada trayectoria y quien fue el encargado del proyecto de la villa. También nos acompaña Javiera Martínez, constructora civil y coordinadora del Comité en Defensa de la Villa San Luis. Luego de agradecerles que a los dos que están aquí hoy con nosotros, me gustaría invitarlos a conversar y que nos cuenten qué es lo que nos debe importar y qué debemos rescatar del proyecto de la Villa San Luis para hoy en día construir ciudades más justas e inclusivas. Primero podemos partir con Javiera, para luego continuar con Miguel. Bueno, Miguel tiene mucho más que decir que yo, obviamente. Pero la idea, habíamos hecho una presentación más o menos para contextualizar cronológicamente un poco el proyecto. Miguel conoce la historia mucho más que yo. Sobre como primero los antecedentes históricos, el primer proyecto que se hizo, como, bueno, el terreno, Miguel también sabe, que era un fondo que se destinó, era un fondo testado hacia el Estado que quedó como a nombre del Ministerio de Vivienda y por eso es el terreno que en el proyecto de la Villa San Luis donde se desarrolló. Una pequeña aclaración. Los años 30 del siglo pasado, la dueña de este terreno, dicho sea paso la esposa de don Ricardo Lyon, donó este terreno que era un fondo de 153 hectáreas a la Beneficencia, institución que hoy se llama Servicio Nacional de Salud. Y los herederos impugnaron este testamento y se produjo un litigio legal que se prolongó hasta el año 66, en la cual, con motivo de la creación de la Corporación de Mejoramiento Urbano, la ley orgánica le otorgó atribuciones para expropiar un terreno, como en este caso en litigio, teniendo la facultad de tomar posesión del predio, no obstante que siguiera un juicio ulterior. Ese fue el origen que permitió disponer de este terreno en una zona que Las Condes había crecido largamente alrededor de él y esto había quedado como un sitio eriazo. Bueno, Miguel es mi complemento. Bueno, el primer proyecto que se originó fue un proyecto de Miguel Eiken, pero que tenía un objetivo muy distinto al que se desarrolló en el gobierno de la Unidad Popular, sino que era enfocado para las familias de la clase media y con un diseño muy distinto al de la Villa San Luis. Bueno, Miguel Eiken fue premio nacional por este proyecto, la idea del proyecto. Bueno, la Villa Ministro Carlos Cortés, que eso también es una bonita historia, el proyecto de la Villa San Luis consistió en 2 etapas, pero toda la historia que nosotros hemos como vuelto a reconstruir es de la etapa 1, que ahí se entregaron 1028 familias en un terreno en este fondo San Luis para las familias de la clase trabajadora que vivían a la orilla de la ribera del río Mapocho o en poblaciones en Las Condes, ¿ya? El proceso obviamente fue con ahorro previo de organización con las familias. Ellos tenían cuotas de la Coravit que pagaban antes y fueron preasignaciones el proyecto empezó en 1971 y las últimas viviendas se entregaron en 1972. ¿Ya? Bueno, obviamente conocen más o menos lo que sucedió en la etapa 2, fue entregada después en dictadura. Las familias que
que fueron preasignados estaban en poblaciones en Las Condes de la Riviera del Río Mapocho o familias obreras que trabajaban en Las Condes, ¿ya? Fue un proyecto de la Cormu donde Miguel era director y bueno, con el golpe de Estado desde 1976 empezaron los desalojos a las familias, desalojos brutales. Le entregaban un documento en la mañana o horas antes diciéndole que ellos estaban ocupando de manera ilegal esas viviendas. Y llegaban los camiones de basura eso todo fue una organización con el Ministerio de Vivienda y el Ejército y empezaron a desalojar a las familias de manera ilegal a lo largo de todas las comunas periféricas de Santiago. Renca, Independencia, Pedro Aguirre Cerda, Conchalí, La Granja, Pirque, bueno, en muchas partes. Y los desalojos duraron desde el año 76 hasta el año 80. Más o menos. Vamos a hacer como muy resumen para que después podamos conversar mejor. ¿Ya? Lo importante es que las familias que fueron desalojadas fueron llevadas a, por lo general, villas militares. Y los departamentos estaban en las peores condiciones y le hicieron pagar de nuevo por sus viviendas, por la vivienda donde eran desalojados, o sea, todo completamente, porque ellos tenían cuotas Corvi, o sea, cuotas de la Coravit que pagaban todos los meses, se les descontaba por planilla como los dividendos para los departamentos de que ellos vivían en la Villa San Luis, y cuando fueron desalojados tuvieron que empezar a pagar desde los inicios una nueva vivienda, ¿ya? Antigua. Claro, una antigua vivienda que eran, por lo general eran villas militares. Bueno, después de la dictadura comenzó todo el negocio inmobiliario. Se hizo un decreto, el decreto 38, donde se destinó los terrenos y los inmuebles de la Villa San Luis al Ejército, al Comando de Bienestar. Y lo que ocurre es que en el 91 el Ministerio de Bienes Nacionales traspasa los terrenos al Ejército, solo con fines habitacionales, mediante este decreto, ¿ya? Fines habitacionales del Ejército. Del Ejército. Claro, el Ejército no podía vender, no podía utilizarlos para otro fin, sino que solo para fines habitacionales. Bueno, y el año 96 el Ejército vende estos terrenos a la inmobiliaria Parque San Luis, que es la primera venta. Ese año es cuando comienza la demolición. No sé si vieron en alguna parte a Lavín arriba de una retroexcavadora. Esa es como la típica foto. Es 98 millones de dólares, ¿ya? En ese caso, como los inmuebles habían traspasado solo con fines habitacionales y el Ejército no podía hacer nada más, lo que debería haber hecho el Estado de Chile o el Ministerio de Bienes Nacionales era como dejar sin efecto esa venta, pero no pasó nada. Y es súper interesante porque la ministra de Bienes Nacionales era Adriana del Piano, que el año pasado era la ministra de Educación quien firmó la declaratoria de la Villa San Luis como monumento histórico. Bueno, desde el 97 las familias empiezan a organizarse y empieza un movimiento por la reconquista de nuestros derechos, donde 300 pobladores pusieron una demanda al Estado, pero eso terminó en un acuerdo extrajudicial con la empresa. Pero solo fueron 300 familias de esta gran masa de 1028 familias que fueron desalojadas. Durante el 98 hasta el 2016 más o menos, los pobladores, después de esta demanda que se hizo, empezaron a disgregarse, se empezaron a desorganizar, empezaron como a tener, ya no tenían tantas buenas relaciones y ya empezaron como nuevas generaciones, hasta que el 2015 se lanzó
no sé si vieron un documental que se llama La consagración de la pobreza, de Jaime Díaz, ¿sí? Bueno, ese fue el primer documental que se hizo de la villa, y ahí empezamos a pensar la idea de qué hacer con esto, como con esta gran injusticia que ocurrió. Nosotros conocíamos a las familias, empezamos a tener contacto, yo personalmente en mi trabajo empecé a conocer a la familia y ocurrió la idea de organizarse, ¿ya? Y ahí se inicia el proceso de la declaratoria. Empezamos un proceso de reorganización con las familias, las fuimos a visitar, a conversar con ellos, y la campaña de adhesión. Pero en paralelo comenzó una campaña comunicacional súper fuerte de parte del Mercurio, la Inmobiliaria y la Tercera, sobre la declaratoria y el expediente que se había presentado. ¿Ya? Ahí se forma el Comité en Defensa de la Villa San Luis, en lo que nosotros somos parte. Bueno, la declaratoria, es importante entender que la Villa San Luis se declara monumento histórico no solo por su atributo arquitectónico y urbanístico, sino que por su atributo inmaterial, y eso es súper importante porque en los medios ha salido mucho de que esto está en ruina. Lo que se declara es el terreno y lo que ocurrió en ese terreno. O sea, la memoria de las familias, los desalojos, las violaciones a los derechos humanos, que al final es un tema que se ha quedado un poco atrás, se ha quedado súper atrás la discusión, cómo el Estado nunca se ha hecho cargo y nunca ha reconocido estos crímenes, y se ha puesto por encima de la renta o el negocio inmobiliario que la inmobiliaria quiere impulsar. Entonces, los atributos son más bien inmateriales que las atribuciones que obviamente las tiene. O sea, la historia arquitectónica, el proyecto urbanístico, era el proyecto que intentaba eliminar la segregación social urbana que existía aquel entonces. Bueno, también por todo lo que ocurrió, el Museo de la Memoria nos permitió hacer una exposición el año pasado que duró más o menos 4 meses, y fue la primera vez que una institución reconoce estos crímenes que vivieron las familias. Yo creo que fue súper importante también para ellos como homenajearlos y poder contar la historia de una manera mucho más profunda, que era lo que no se había contado. Bueno, obviamente que el año pasado, en junio, se declaró monumento histórico y comenzaron las presiones inmobiliarias, los medios, la hegemonía comunicacional que tienen ellos y el proyecto que ellos querían implantar. O sea, como las conversaciones solo hablaban desde la renta, desde lo que se debería generar en ese terreno y no como los hechos que ocurrieron. Y yo creo que eso es algo que nosotros hemos querido como ponerle como un puntapié de cuál es la discusión también que queremos dar, que es el sitio de memoria y reconocer los hechos. Bueno, este año ocurrieron 2 hitos importantes, que la Corte de Apelaciones, bueno, la inmobiliaria interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, que falló a favor de la inmobiliaria por un tema de proceso administrativo. Pero cuando llegan a la Corte Suprema, hace 3 semanas más o menos, rechazó este recurso y ratificó a la Villa San Luis como monumento histórico. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que nosotros queremos hablar? Y creo que es por lo que también estamos acá, sobre el proyecto de integración social, la reconstrucción de la memoria histórica y los derechos humanos. Y qué es lo que nosotros pretendemos que sea como sitio de memoria. Y lo que nosotros escribimos es que tiene que ser un espacio de solidaridad que impulse y promueva la integración social mediante el encuentro entre distintos, la interacción y construcción colectiva de la memoria histórica, la educación y respeto hacia los derechos humanos, un espacio abierto, fraterno y colectivo, donde las familias se sientan completamente representadas, pero por sobre todo se cuente la verdad, un museo de la ciudad, la memoria y la integración, que exhiba la historia de este conjunto de sus familias expulsadas y un periodo de la planificación y la vivienda dirigida a su esfuerzo hacia un país más justo.
Y bueno, nuestro lema es Villa San Luis, la memoria es lo único que nos queda, y es como el tema que yo creo que también vinimos a conversar. Así que... En el programa habitacional del presidente Salvador Allende, candidato entonces, uno de los puntos fundamentales fue combatir de alguna manera los niveles de segregación social urbana que existían entonces. Dicho sea paso, no se pueden comparar con los que hay hoy día, son infinitamente superiores. Pues, pero igual había un número importante de familias sin casa o alojadas en campamentos que no tenían ninguna opción de solución habitacional en el marco de las soluciones propuestas por el Ministerio de la Vivienda en sus políticas públicas. Para eso, para lograr ese objetivo, había primero que combatir el factor fundamental que genera la segregación, que es el valor del suelo urbano. No hay, la única razón, aceptemos que no la única, pero la fundamental razón por la cual se genera la segregación urbana es el valor del suelo. Nadie puede tener una explicación lógica para que hoy día un metro cuadrado de suelo en La Pintana cueste 2 UF y en Vitacura o Las Condes 170 UF. No hay razón, o sea, cualquier producto, esto, la mesa, esta carpeta, tiene algunos fundamentos en su generación. Se utilizó insumos de este tipo, obra a mano, transporte, utilidades de la empresa que lo produjo, utilidades de quien lo comercializa. Tú puedes generar un valor. ¿Qué razones hay para que el suelo urbano valga 2 en la UF y 170 en Vitacura? Simplemente, si fuera por el valor intrínseco del suelo mismo, dicho sea paso, yo que conozco el asunto les puedo decir que la calidad del suelo para efectos de fundación en La Pintana es incomparablemente superior al de Las Condes. Si es que algún factor concreto, objetivo, se pudiera definir. Bueno, en consecuencia, había que luchar contra ese objetivo. Y nosotros sostuvimos que no nos íbamos a regir por las leyes del mercado. Por lo demás, la legislación vigente que había sido promovida durante el gobierno del presidente Frei Montalva le dio atribuciones a la Cormu para adquirir terrenos conforme a los valores vigentes en las contribuciones de bienes raíces o con los valores que la propia Cormu estaba facultada para fijar, que obviamente no eran valores especulativos. Y nosotros hicimos presente, llevamos a la práctica ese objetivo. Y en la Villa San Luis se fijó, para efecto de la localización de los pobladores, estos valores del suelo que permitieron hacer posible la construcción. Parece tan simple, ¿no? Pero, caramba, lo que hay que luchar, las fuerzas con las que hay que luchar para acabar con esta especulación urbana son infinitas. Bueno, en consecuencia, eso permitió, un principio fundamental, que se pudiera destinar un sector de este proyecto de San Luis para sectores de menores recursos. De ninguna manera pensamos que todo el proyecto iba a ser con esa finalidad, porque eso significaba de hecho, de alguna manera, crear, como quien dice, un gueto al revés, sino que el resto del proyecto se planteó no para sectores altos o medios altos, sino para sectores medios normales, que en ese tiempo se canalizaban por vía de la
instituciones de previsión, la Caja de Empleados Públicos o la Caja de Empleados Particulares, que operaban a través de un sistema de ahorro y préstamo muy eficaz. Eso sería el resto del proyecto. O sea, nuestro propósito era realmente lograr un nivel de integración con sectores medios o medios altos incluso. Y así se hizo. Otro objetivo logrado importante fue cómo verificar la demanda, porque había un número importante de familias sin casa en Las Condes, como las hay hoy día, y había que ver forma de sistematizar esta demanda. Entonces nosotros generamos un mecanismo para verificar la existencia real de esta demanda de sectores bajos, de los menores ingresos, mediante un mecanismo que definimos como urgencia habitacional. Y un número importante de un contingente de asistentes sociales dependientes de nosotros, de la CORME, y en otros casos el Ministerio de la Vivienda, se distribuyeron por todas las comunas, canalizando las demandas de los pobladores. Por otra parte, además había una organización en la base que hoy tampoco existe, que se llamaba el Comando de Pobladores Sin Casa, que tenía un nivel relativamente significativo de operación con estos sectores sin casa, de una organización bastante importante para canalizar también las demandas. Junto con los pobladores, con estas asistentes sociales, se fijaron estas urgencias habitacionales en una determinada calidad, 1, 2, 3, 4. Y entonces se preasignó todo este primer programa. En consecuencia, estábamos comenzando a construir los primeros bloques de la Villa San Luis, y los pobladores de la cooperativa El Esfuerzo, o El Ejemplo, o los de Patria Nueva, o los que fueran, sabían, sí, nosotros estamos preasignados a estos bloques, a estos departamentos. Y el número de 23 de 2 dormitorios, 44 para nosotros eran camas. 23 de 4 camas, 43 de 5 camas y 60 de 6 camas. Porque esa era los departamentos tenían 40, 50 o 60 metros cuadrados, dependiendo de la composición familiar, que en ese tiempo era un factor significativo. Hoy día no lo es porque la composición familiar francamente está muy reducida, pero entonces todavía teníamos familias con 4 o 5 hijos. De tal manera que empezamos la construcción y los compañeros de Patria Nueva sabían que ellos iban a estar en este bloque preasignados. El propio ministro de la Vivienda, Carlos Cortés, entregó unos certificados de preasignación. Comité tal, compuesto por tantas familias, tiene asignado en tal proyecto, tal número de departamentos y todo. Eso fue una experiencia sensacional, imposible de describir en lo que eso significó, porque el tener derecho, modestos pobladores, a que pudieran tener algún nivel de decisión donde iban a vivir, es algo que tiene un valor infinito. Para quienes están habituados con familias de recursos que van y hacen un proyecto, contratan un arquitecto y discuten el programa y todo, resulta un poco natural. Pero caramba, tener esa experiencia en sectores modestos es impagable. Impagable. Los pobladores, además, el gobierno fue víctima de algún tipo de campaña de desestabilización, incentivando algunas tomas de departamentos, cosa que, dicho sea paso, en la experiencia del movimiento habitacional de Chile jamás había existido. El movimiento habitacional de Chile tuvo claro, luchó siempre por terrenos, con prioridad a terrenos fiscales incluso. Nunca, jamás ocuparon un departamento o una vivienda construida, sabiendo que se estaba despojando de un derecho a algún otro par semejante a ellos. Jamás.
pero bastó que triunfara el gobierno del presidente Allende y dentro del marco de toda la campaña de desestabilización de que fue víctima, grupos políticos organizados generaron tentativas de toma de departamentos en construcción o construidos, que hubo que estar constantemente vigilantes. Y como de costumbre, resultó que los mejores vigilantes eran los propios pobladores preasignados, que se instalaron organizadamente adyacentes a la faena. Organizamos incluso una fórmula que llamamos campamentos en tránsito, de manera que también organizamos esta instalación provisoria, no caprichosa ni espontánea, con letrinas que permitieran resolver las necesidades básicas. Fueron los mejores vigilantes. Además, la cantidad de actividad que realizaban los fines de semana en limpieza, acopio de materiales, etcétera, sin pagar. Es una experiencia inolvidable, francamente. Bueno, en consecuencia, yo lo que quiero remarcar parece tan simple: el valor del suelo es el obstáculo hoy día. Veamos lo que pasa hoy día. La BIN resolvió destinar un edificio con 85 departamentos a lo que él llamó viviendas sociales. Y esto ha desatado, en un sentido positivo para nosotros, un debate que se ha tomado la agenda nacional respecto a la segregación social. 85 departamentos, de los cuales el 70% serán para lo que se llama sectores medios, propiamente tal. Son departamentos que postulan a un subsidio de hasta 2.200 UF, del 30% para viviendas que se pueden considerar propiamente sociales, que aspiran a un subsidio de hasta 950 UF. 85 familias. Cuando anunció la BIN este llamado, solicitó que se registraran en la comuna los postulantes, antes de entregarlo al Ministerio de la Vivienda, que tuvo lugar recién la semana pasada. ¿Cuántos se inscribieron en la comuna de Las Condes? 1.533 familias. Todos residentes en Las Condes. Las Condes tienen un problema hoy día de familias sin casa, no manifestado en forma de campamentos, sino fundamentalmente en la modalidad del allegamiento, subarriendos o arriendos. Hay también campamentos que no se quieren reconocer, pero los hay. Poco, pero la modalidad principal de la precariedad habitacional está manifestada en la forma de los arriendos o allegamientos. De modo que 85, de las cuales solo el 30% son propiamente para viviendas sociales, es inaceptable que se planteen como un verdadero programa de integración social. Las Condes tiene terrenos donde puede perfectamente promover proyectos de integración social significativos. No lo hace porque no van a atacar el valor del suelo urbano. Entonces, esta experiencia es consecuencia de un gobierno que propone una línea de acción en favor de los sectores más desfavorables y no es una retórica, no es una propuesta retórica. Se buscaron los mecanismos que le hicieran posible. En el marco de la legislación vigente, pues nosotros nos salimos de la legislación vigente, no regalamos tampoco esas viviendas. Tenían un costo y los pobladores comenzaron a pagar los dividendos y se iban a cancelar. También cambiamos la modalidad de pago y se estableció una fórmula 10% del ingreso familiar, no una determinada fija cuota de ahorro Corby. Bajo el punto de vista estratégico, la idea era que con el incremento de los ingresos, como estaba ocurriendo, las familias podrían amortizar el pago del préstamo en un lapso menor de tiempo del que habitualmente se preveía en estos casos, 20 a 25 años. Y así comenzó a operar. Y toda esta magnífica experiencia fue
bueno, interrumpía, tal como explicó la Javi, y en forma bárbara, además, inaceptable, porque pudo haber sido siquiera hecho con un mínimo de dignidad, pero el trato de haber dejado a familias arrojadas en carros basureros de la Municipalidad de Las Condes para ir, en muchos casos, las últimas 112 familias que fueron desalojadas el 28 de diciembre del año 1978, la noche de los inocentes, o el Día de los Inocentes, en una broma macabra, fueron arrojadas a Potreros, en Pudahuel, en Curacaví, en el Cajón del Maipo. No sabían dónde estaban, los echaron botados. Se acaba de publicar un magnífico libro que se lo recomiendo, donde el primer capítulo es el relato de un asistente de la Vicaría de la Soledad que entrevista a uno de estos jefes de familia que camina, no sabe de dónde, y va consultando a la gente, le dice, estamos hablando del año 78, vaya a la Vicaría de la Soledad, la única entidad posible de recibir alguna persona, hasta que llegó. Y la asistente social le pregunta, ¿pero dónde lo dejaron? No saben. Y el drama era cómo ir después con este hombre, acompañándolo para encontrar el lugar. Y la única pista que les dio era que pasaban aviones muy cerca, por lo que dijeron que tenía que ser cercano al aeropuerto de Pudahuel, que así fue. Bueno, esto es para señalar que no solo fue un desalojo, sino que fue un desalojo brutal, indigno. Y es un episodio que en Chile no ha tenido la difusión que debiera, y no ha tenido la mínima reparación, porque es el Estado de Chile el que incumplió este compromiso, el que despojó un derecho legítimamente adquirido a mi familia. Lo que han vivido las familias durante 40 años, porque nosotros sabemos la historia que fueron desalojados, pero fueron desalojados a la periferia, donde no tenían sus trabajos, sus hijos estudiaban en Las Condes, o sea, todo el proyecto tenía un sentido, como lo que dice Miguel de Lavín. Claro, nosotros no creemos en un proyecto aislado en una isla, sino que la integración era de otra forma. Y entender la historia de lo que han pasado estas familias durante 40 años, donde ningún gobierno democrático se ha hecho cargo, yo creo que eso también es súper relevante. Porque antes lo que se intentó con el gobierno de la Unidad Popular era cómo la vivienda y cómo el Estado también decía dónde, cómo y qué construir. Y es lo que no sucede ahora, que al final son las inmobiliarias que te dicen cómo, dónde y qué construir, y al final sucede lo que está pasando, que al final las personas que no tenemos los recursos, no tenemos acceso al suelo, y ahí no tenía acceso a la ciudad. Entonces era una manera muy distinta de construir la ciudad, de una manera más justa, y la historia que han pasado, o sea, es terrible porque las familias fueron desalojadas a viviendas que ya estaban ocupadas, algunas eran centros de tortura porque eran villas militares, entonces era súper complejo, y a lo largo de toda la historia las viviendas nunca han sido intervenidas, o sea, fueron viviendas que por lo general fueron construidas entre el año 53 hasta el 65 más o menos, y desde ese entonces nunca han sido modificadas. El único mejoramiento que fue el que obtuvimos en marzo de este año para una de las poblaciones para el cambio de cañerías, pero en verdad las viviendas están en muy mal estado, y eso, no sé, como daño psicológico, o sea, todo, no existió ningún tipo, o sea, no está en la discusión pública, y eso yo creo que es súper relevante a lo que se aboca al final la discusión, el debate que interpone al final los grupos como inmobiliario, el mercado en general. Lo primero es agradecerle a los dos la exposición, que es un lujo escucharlo. Tú planteas mucho el tema del precio del suelo, que lo comparto plenamente, o sea, la gran diferencia hoy día es que el suelo vale horrores, no es que no haya terreno en las comunas, sino que los precios hacen imposible pensar en adquirirlos para viviendas sociales. Pero
Estoy de acuerdo con eso, pero hay otro punto que tú señalas que me gustaría entenderlo mejor, el rol de Coravit. Porque pienso en otras institucionalidades que existían, cuando uno piensa, por ejemplo, en Villa Portales, la Caja de Empleados Particulares, ¿cierto? Villa Portales no es entendible sin la Caja de Empleados Particulares. Bueno, y hay una serie de figuras institucionales que existieron, que hoy día ya no están presentes, y me gustaría que nos pudieras explicar qué era Coravit. Y por otro lado, en los términos que tú dices, el futuro de estos dos bloques, que en realidad están totalmente destruidos, ¿cómo están pensando ustedes el trabajo de la memoria para adelante? ¿Qué se puede hacer con ese espacio que es muy brutal? Porque cuando uno lo ve rodeado de estos edificios corporativos llenos de espejos, no sé si ustedes han pasado por ahí, pero es una bofetada para cualquiera. Yo sé que a ti te duele que estén en ese estado y tienes toda la razón, pero me gustaría saber cuál es el proyecto también a futuro y cómo piensan que eso podría cambiar en algo o transformar en algo la lógica urbana, política y cotidiana. O sea, el Ministerio de la Vivienda tenía un núcleo planificador, pero su operatividad se hacía en vía de 4 corporaciones. Estas corporaciones son lo que hoy es comparable a los Serviu. En ese tiempo eran la Corvi, Corporación de la Vivienda, que era la principal institución encargada de construir viviendas en terrenos, llamemos eriazo, que se adquirían en punto. La Cormu, Corporación de Mejoramiento Urbano, en la que yo trabajé, que tal como dice su nombre, su misión fundamental era operar en los sectores construidos, o sea, los barrios deteriorados, antiguos, que exigen un nivel de remodelación. ¿Cómo se puede planificar eso en beneficio de la población y no contra él? ¿Cómo? La tercera era la COU, Corporación de Obras Urbanas, encargada de las obras de infraestructura, el alcantarillado, la pavimentación, etc. Y la última, la que menciona Anchita, la Coravit, Corporación de Servicios Habitacionales. Institución muy importante y que, ¿cómo la echamos de menos? La Coravit tenía 2 funciones. Una, registrar la demanda habitacional. Y 2, asignar las viviendas y, en consecuencia, recaudar los fondos por el pago de estos dividendos. Hay una diferencia astronómica. Ustedes tienen que comprender que hoy día el mecanismo de asignación es siempre por vía de los bancos. En consecuencia, todos los asignatarios de una vivienda social asignan, salvo aquellos casos en que por el fondo solidario sí pago, pero todo el resto tiene que contraer una deuda que se contrae con un banco. En consecuencia, el pago es naturalmente usurario, lucrativo, y con mucha frecuencia desborda las capacidades de pago a la familia beneficiada o, más bien dicha, perjudicada. En cambio, la Coravit recaudaba, el Estado recaudaba, mediante dividendos sin ningún sentido especulativo, con dividendos que eran perfectamente asequibles para los sectores según su ingreso, incluso iban variando con una tasa inferior para aquellos de menores ingresos comparados. En consecuencia, la Coravit se especializó muy rigurosamente en registrar la configuración habitacional, evitando que fueran contrabando, digamos, o errores, equívocos. No como hoy día, tú te pasas por la página web o vas al ministerio, te inscribes, nadie registra la veracidad de la información que tú entregas. En el caso de la Coravit, todo era registrado y normalmente se postulaba lo que es una gran ventaja de cohesión social, se postulaba por grupos habitacionales, lo que permitía una asignación manteniendo la cohesión del grupo social con beneficios desde el punto de vista social inmenso comparado con este mecanismo individual de ahora. En consecuencia, ese era el objetivo de la Coravit. Yo, francamente, como echo de menos una institucionalidad semejante, desprovista de todo sentido especulativo o lucrativo, simplemente, genuinamente social.
la responsabilidad del Estado, velar por el bien común. No es otro el objetivo de un Estado, cualquiera que sea. Y eso lo cumplía la CONAVI. Integración Social de la Villa San Luis, me pregunto cuál era, como a nivel político o proyectual, el interés de la Unidad Popular. ¿Pensaba replicar este proyecto en otras partes de Las Condes para dar cabida a estos pobladores que se estaban tomando terreno? ¿O se pensaba como un hito más que nada, como un hecho aislado? A ver, aclaremos, no hubo más tomas en el periodo de la Unidad Popular. ¿Pero en Las Condes? Hubo tomas. Sí, pero en Las Condes hubo más que... No, ¿Cuál? la gran toma fue el campamento Ochini, que estaba situado adyacente a, o sea, en la esquina de Manquehue con los militares, que se generó un grupo más o menos importante, que en principio quedó preasignado, parte de, no todo, a la segunda etapa de San Luis que nosotros empezamos a construir al otro lado de la zona. Pero no hubo mayor toma, lo que hubo fue nosotros mismos localizando a los pobladores próximos a los conjuntos que estábamos construyendo. Pero por ejemplo esta toma Fidel Ernesto, que estaba incluso un poco más arriba, que yo estuve revisando los archivos históricos y creo que esa toma era del MIR. Entonces en la prensa de la época se decía los miristas se toman los terrenos a la mala y el gobierno a la buena, algo así. Pero la pregunta es, ¿qué se pensaba hacer con esas tomas ubicadas en Las Condes? ¿Se pensaban dar respuesta en la misma comuna? ¿O? Sí, Ya. Nosotros nunca pensamos en ninguna fórmula de erradicación a priorizar. Lo que sí nos hicimos una autocrítica. El primer año construimos 100.000 viviendas y aproximadamente, tenía las cifras pero las he perdido el documento, el 70% fueron a sectores de menores recursos, sin casa, estos más vulnerables que nunca habían tenido opción. El año, una vez que más o menos cuando ya estábamos entregando el San Luis, a mediados del 72 hicimos balance y consideramos que había sido una estrategia injusta, porque no se podía despreciar tanto toda la estructura de la demanda habitacional. Yo personalmente tuve un episodio que me marcó mucho. Yo había participado el año 57 en la toma del campamento de la Victoria. Y ahí, eso fue una toma contestada muy exitosa. Desde entonces, gracias a la estructura que se tomó en esa población organizada, los compañeros pudieron pelear por la pavimentación, por el agua potable, por la electricidad. A cada paso fue una lucha inmensa, gracias a la organización y a la unidad del grupo, se fue logrando. Llegó el gobierno de la Unidad Popular, la mayoría se había construido por su cuenta, autoconstruido viviendas, algunas mejores que otras, pero en general deficitarias. Un día llegaron a mi oficina compañeros que yo conocí y dijeron, a ver compañero, ¿cómo es la cosa? Nosotros estamos aquí hace más de 13 años peleando por que nos mejoren esto, lo otro, lo allá. Vino este gobierno y no tenemos nada. Y ocurre que nuestros hijos se fueron a una toma y ya les tienen prometido un departamento. Sí, realmente nos están dando una feroz lección. En consecuencia, modificamos y creamos toda una línea que se llama Nuevas Líneas de Acción, destinada justamente a materializar una línea de mejoramiento importante en viviendas existentes, fundamentalmente sobre la base de paquetes de materiales de construcción, que se asignaban con bonos, con los almacenes de la ferretería, etc. Pero esto es para indicar que, bueno, sí, claro que cometimos errores, yo no quiero decir que fui un tipo absoluto, estupendo, nada, ese fue un error. Y lo asumí. Pero claro, no nos dieron mucho tiempo para arreglarle el mundo. ¿La pregunta que era para Javiera? Sí. Bueno, sobre el futuro de la villa,
primero hay que entender que el terreno, que es un 10% del lote 18, sigue siendo la inmobiliaria, o sea, los dueños del terreno son la inmobiliaria y lo que se modifica es el destino de ese uso del terreno. Pero recién que se declaró, o sea, se ratificó la declaratoria, yo creo que va a haber muchas conversaciones sobre lo que va a pasar, porque nosotros tampoco sabemos lo que puede pasar, quién se va a hacer cargo de este espacio, de quién va a ser la administración, va a ser municipal. O sea, a nosotros nos encantaría que, claro, sea del Consejo de la Cultura, y en paralelo nosotros estamos armando la fundación para construir este sitio de memoria. ¿Y qué es lo que nosotros creemos que debería tener este espacio? Que no es un memorial, es un sitio de memoria, como Villa Grimaldi, Londres 38, los Hornos de Lonquén, etc., que es, primero, lo básico es contar lo que sucedió ahí, o sea, la violación a los derechos humanos, y que todo eso sea un proceso participativo donde las familias se vean representadas, porque no es llegar y contar la historia, sino que como ellos también, al llegar a ese espacio, saben que ellos también fueron los que construyeron la historia como colectiva de lo que sucedió. Y obviamente poder contar como las iniciativas, las acciones y todo lo que se intentó hacer o se realizó durante el gobierno de la Unidad Popular en temas urbanos habitacionales, y que sea un museo de la ciudad, o sea, que podamos contar a lo largo de lo que ha sido Chile, como desde las tomas de terreno en la Victoria, o sea, toda esta iniciativa que se han generado a lo largo, y también para que sea un contraste, porque lo que decía, que es súper impactante ir a Las Condes y ver esos dos Chiles, o sea, como que en verdad, y que uno lo puede ver y se refleja en todo, o sea, en la educación, en la salud, en la vivienda, y yo creo que la villa tiene eso, o sea, que es imposible como hablarlo solo desde lo habitacional o lo urbano. Yo creo que cruza todo, o sea, cruza la historia de este país, como la transición de la democracia, o sea, el negocio inmobiliario, o sea, en verdad yo creo que es un hito súper importante, y verlo solo en temas urbanos yo creo que es como un error, o no se ve la potencia que tenía ese proyecto, que obviamente no fue el único proyecto que se generó en ese entonces poder contar esa historia y cómo lo urbano cruza todas las aristas como de la vida cotidiana. Yo creo que eso es lo que quiere lograr ese espacio, o sea, como que sea una marca que dejó la historia y que nosotros obviamente la queremos construir. ¿Y cómo queremos que sea eso? Que sea una construcción colectiva, que sea un espacio abierto, de integración, de encuentro, que sea también un espacio de discusión, y donde nosotros podamos también debatir en torno a la historia, o sea, a la forma de la construcción que nosotros creemos de las ciudades, como mucho más justa, con acceso. O sea, el derecho a la ciudad yo creo que también tiene que estar dentro de este espacio, y como también nosotros somos capaces de discutir sobre eso. Yo creo que es un edificio que está como con una pala encima, destruido, rayado, abandonado. ¿Cómo lo proyectan o qué se imaginan que les gustaría hacer con ese espacio? ¿Dejarlo tal como está, hacer una reconstrucción? En fondo, ¿qué pasa con el espacio, con ese espacio abandonado? Que se ve una violencia encima muy, muy fuerte. ¿Cómo imaginan eso? ¿Cuál es como la idea? Bueno, en verdad yo creo que hay muchas ideas, sobre todo en el diseño. Lo que sí a nosotros nos interesa es que el edificio que está, poder restaurarlo, la losa que está caída, generar, bueno, eso lo hemos hablado igual, generar como una doble altura, y que uno por lo menos de los departamentos fuera como reconstituido tal y cual fue entregado. Yo creo que eso es como algo que debería quedarse ahí. Y bueno, el otro bloque que se ha comenzado a demoler o lo han vuelto a demoler, todavía no bueno, que puede ser que lo hayan vuelto a demoler,
dejar esa huella. O sea, yo creo que como también, y hemos tenido reuniones con distintas, hay una fundación que se llama Proyecta Memoria, que lo que ellos hacen es un trabajo con las ruinas, como las ruinas también dejan como un impacto, una huella en la historia. Entonces, dejar esa huella de las ruinas yo creo que también es importante porque se cuenta la historia, pero también lo actual de cómo se demolió de manera ilegal y cómo, no sé, la maquinaria yo creo que representa mucho al mercado inmobiliario. O sea, entonces dejar esas ruinas y cómo también podemos generar algún proyecto, no sé, con las ruinas que fueron llevadas a un basurado, o sea, como al botadero. Se está pensando, bueno, estamos en conversación igual, pero cómo poder recaudar esas ruinas y generar un proyecto, no sé, con los nietos de los vecinos expobladores, proyectos de educación, como, no sé, pintarla. Se han generado, no sé, en Concepción, en Alto Río, cuando por el terremoto se cayeron los edificios, agarraron muchas ruinas y las empezaron a dejar, no sé, en la plaza central. Como que se empezaron a generar como hitos para que la gente empezara como a ver el impacto que era lo que sucedió. Entonces, yo creo que sí o sí restaurar el edificio que todavía está en pie y dejar la huella. En temas de diseño, yo creo que, o sea, por lo menos yo he tenido, yo creo que Miguel también, muchos estudiantes de arquitectura que están haciendo sus tesis sobre esto, consultoras que también quieren ser parte. O sea, yo creo que hay millones, pero enfocarse yo creo que en esos dos. Pero nuestra idea es que vamos a convocar a un concurso de arquitectura. Sí. Como quiera que sea, yo quiero reafirmar lo que dice Javiera. Nosotros queremos hacer un espacio hermoso. No tenemos intenciones de hacer un alarde de ruinas. No queremos olvidar las ruinas, pero ese no es el objetivo. No queremos crear un quiste dentro de las Condes. Un hermoso lugar, bien hecho. El bloque que sobrevive, que queremos recuperar, fue diseñado por la oficina Alemparte Silva y Valdés, una de las oficinas connotadas de arquitectura que había en ese tiempo. La empresa constructora es una empresa que está plenamente vigente, muy exitosa, de las grandes empresas constructoras de este país, llamadas Moller y Pérez. Ellos fueron los constructores de ese bloque que hoy queremos sobrevivir. Entonces, aclaro un poco esto de la losa de arriba. La losa arriba está muy dañada y después también la que sigue más abajo. La idea es demoler ambas y la losa de arriba eliminarla y sustituirla por una estructura metálica liviana y así generar una doble altura que es apta para un proyecto de un museo, de exhibición, porque si no la altura normal de un departamento no es propicia, adecuada para una muestra museográfica. Y las plantas de abajo, claro, están en su altura original. Pero todo el edificio está destinado a una muestra museográfica, de ninguna manera con destino habitacional. Y todo el entorno, las plazas, el terreno que nos corresponde según el polígono definido por el Consejo de Monumentos Nacionales, nuestra idea es que sea lo más hermoso posible, una plaza de encuentro entre las diferentes etnias de este país, de relación con esta ola de inmigrantes que han llegado a este país, que aprendamos a conocerlos, a admirar sus culturas, sus valores, a apreciarlos, en fin. Esa es la idea, pero todo lo vamos a configurar en un programa básico cuando tengamos la certeza de la transferencia del inmueble de la inmobiliaria, probablemente a la DIVAN, y convocar a un concurso de arquitectura. Queremos que las mejores oficinas de arquitectura y abierto a todos, también los estudiantes, hagan proyectos respecto a hacer un ejercicio útil también bajo el punto de vista académico. Yo en lo personal estoy trabajando también con sitios de memoria y algo que me ha llamado mucho y me ha fascinado de la Villa San Luis es
que trabaja con derechos humanos que en general no trabajan los sitios de memoria. Los sitios de memoria, en general, por lo que he visto, están más abocados al expreso político, a los ejecutados políticos, a la violencia de derechos estatales, de derechos humanos muy gráficos. Villa San Luis, a pesar de que también tiene una parte muy gráfica de la violación de derechos humanos, no es tan gráfico, no es algo de lo que siempre hablamos y no es de lo que pensamos cuando pensamos en dictadura. Entonces eso es lo que me fascina del proyecto, que es la idea de poner en valor y la puesta en valor de nuevo de los derechos que perdimos más allá de solo la comunidad. Es el derecho a la ciudad, que lo perdimos también con la dictadura. Entonces eso es lo que me parece paradigmático del caso de Villa San Luis, que además está justo en Las Condes, donde veis toda la explosión inmobiliaria y cómo esto quedó un poco dejado atrás sin saber. Entonces eso, muchas gracias por el trabajo. La otra pregunta, la pregunta una iba hacia, porque Villa San Luis todavía está en estas ruinas, como por los militares, pero hacia arriba. O sea, hacia arriba de los militares todavía hay unos blogs. Sí, sí. Esa es la La etapa segunda 2. etapa. Es la etapa 2 que dijeron que la entregaron en dictadura. Entonces esos son asignados de... ¿Quién vive ahí? O sea, como eso no... Porque siguen estando utilizados. Había una preasignación, bueno, Miguel sabe más, pero había una preasignación, algunos quedaron con sus preasignaciones, pero muchos también, son 500 viviendas, todavía las que están al frente de Manquehue. Pero claro, fueron entregadas en dictadura y terminadas también el proyecto, entonces no se respetaron todas las como preasignaciones. Yo en lo personal no sé, intentamos una vez como acercarnos a las juntas de vecinos, pero están todos desorganizados, también están llegando a las inmobiliarias para comprar, entonces han vendido. Yo por lo menos no sé en el general o algún porcentaje de las personas si eran todos preasignados o también eran familias de militares, pero no es de la Villa San Luis de las personas que fueron desalojadas. O sea, ellos los habitaron y nunca los desalojaron y quedaron. Sí. No, pero hubo algún mínimo nivel de respeto a las preasignaciones que ya estaban previstas para la segunda etapa, eso es verdad. Pero el resto lo asignaron ellos a quien se les ocurrió. Como quiera que sea, el sector mantiene un perfil de gente, digamos, típico de sectores medios o medios bajos incluso. El sector se mantiene bastante bien. Están acosados por las inmobiliarias. Y es como no hay planificación en Chile, es un sector que no está protegido, y que el proyecto que se haga debe ser aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Pero obviamente un proyecto que intente restituir la imagen del cuerpo que está dañado y que tenga un contenido conforme a los atributos que fijó el mismo Declaratorio de Monumentos Nacionales, porque nosotros estamos perfectamente de acuerdo, porque la Declaratoria de Monumento Histórico señaló las causas que originaron esta situación, la bárbara expulsión de la familia, el lucro que se ejecutó posteriormente en consecuencia. La museografía que tengamos ahí va a contener eso y no está en pugna de ninguna manera con el Consejo de Monumentos. Sí, es que igual, claro, hay otros tipos de instrumentos que puede ser que no te permiten, no sé, como las zonas típicas, que de repente se declaran varias zonas típicas y uno no puede modificar las fachadas, pero son otro tipo de protección de lo que existe. Y claro, como esto se declara Monumento Histórico Nacional, que tiene que ver no solo por los atributos como arquitectónicos, sino por lo que sucedió. Entonces el proyecto efectivamente tiene que ser aprobado y con el destino de la declaratoria, o sea, no va a ser un proyecto habitacional. ¿Sí? Respecto como a este planteamiento de la integración, o sea, de la integración social, en aspectos más materiales o arquitectónicos, ¿cómo se pensó tanto en la elección
quizás de elegir ciertos materiales que permitieran, no sé, el que se aislara mejor el ruido. ¿Cómo? En los tipos de materiales que se eligieron para la construcción de este tipo de vivienda habitacional, como en aspectos más arquitectónicos y al mismo tiempo de distribución, en cómo se plantea quizás estas nuevas viviendas para esta gente que quizás no tenía casa. ¿Cómo fue? Mira, nosotros teníamos, en virtud del trabajo de las asistentes sociales, conocíamos cada una de las diferentes familias y todas estaban sistematizadas por bloques. En consecuencia, la asignación, había 3 tipos de viviendas, como te dije, 40, 50, 60 metros cuadrados. La asignación se hizo en conjunto con los preasignados, con los representantes de ellos, que definieron, sí, la familia de Panchita que tiene 4 hijos, se llama acá la Jovina, etc. Con de repente algunos conflictos, no quiero decir que fue un lecho de rosas todo, pero como son los procesos de participación, con la legítima juicio crítico, que algunos recogían y otros no, pero bueno, fue así. Respecto a los materiales de construcción, el proyecto se ejecutó por vía de un mecanismo que se llama concurso-oferta. ¿Qué quiere decir eso? Que la CORMU fijó en un plan seccional todo el uso del suelo, fijó la altura de la edificación, la densidad propuesta, fijó los espacios libres, los equipamientos previstos y dejó a libre decisión de las empresas constructoras asociadas con equipos de arquitectos la materialización concreta de ese proyecto. Dicho sea paso, en el plan seccional también trabajó el papá de la Francisca, que era el jefe del departamento de urbanismo de la CON, Jaime Márquez, un magnífico, excepcional profesional. Bueno, esa es una acotación grande. Es un recuerdo muy legítimo por la entrega que él hizo a la institución. Y después nosotros fijamos especificaciones técnicas básicas, pero cada empresa constructora propuso los materiales. Por ejemplo, Moreno y Trejotapo, este que estamos defendiendo, propuso la terminación del bloque todo con hormigón visto, tratado naturalmente, como era un poco en boga en esos años por la tendencia que se llamó, pasó a la historia como el brutalismo, no muy justa la definición, pero así se llamó, pero muy bien hecho. Pero otros estucaron con la imagen que tú mostraste ahí, con pinturas, con colores, y todo eran para nosotros válidas, legítimas, aceptables. No había en eso imposición, siempre que cumplieran con valor en cuanto a la calidad de los materiales de construcción, resistencia y todo, y que estaban especificados en la fase del concurso oferta. Fue muy exitosa, la mayoría de las empresas constructoras que participaron trabajaron con oficinas importantes de arquitectura que había en Chile en ese momento. Por ejemplo, los 2 últimos bloques que se demolieron en el año 2016, antes de estos 2, que formaban parte del cuadrante, ahí están en pie todavía, ¿ven? Ahí en los que están en diagonal son los que sobrevivieron. Pero esos 2 que ustedes ven una L, esos fueron un proyecto hecho por la empresa constructora Bech y compañía. Y su arquitecto fue Cristian Fernández Cox, Premio Nacional de Arquitectura. Era un proyecto lindísimo y tuvo un mérito tecnológico extraordinariamente importante. Por primera vez en Chile se usó un sistema de moldaje deslizante de hormigón, lo que permitió que este conjunto se entregó más o menos 2 meses antes que todos los demás. Una gran innovación tecnológica en Chile. Solo por esa razón y por haber sido obra de un Premio Nacional de Arquitectura, jamás debió haber sido demolido. Pero bueno, así son las cosas. ¿Quieres terminar? Decir algo para terminar.
Bueno, como Miguel va camino a la Universidad de Chile ahora, gracias por estar acá. Ustedes saben que estamos estudiándolo, pero desde su materialidad, su historia material, su ruinificación. Queremos seguir y acompañar también el proceso de recuperación y transformación en sitio de memoria. Así es que se los agradecemos muchísimo la generosidad de estar acá. Gracias. Y un aplauso por eso. Un aplauso también para 90 años de Miguel el día viernes. El viernes. Envidiables 90 años.